Bienvenidos al canal I Love My Crochet. En el tutorial de hoy te traigo una prenda muy especial para el verano, para el calor. Es bien fresquita. Mira, es bastante amplia aquí y aquí en el cuello. Mira la parte de atrás. Es de puntada abanico. Yo la hice de dos colores, pero tú la puedes hacer de un solo color o combinar más de dos colores. La puedes hacer tan larga como quieras y usarla como una salida de playa. Espero te guste y empecemos a trabajar. Los materiales que voy a usar para la prenda que vamos a hacer en este tutorial. Quiero primero hacer una aclaración. No necesariamente tienes que usar los mismos materiales que estoy usando yo. Aquí te voy a hablar de los materiales que voy a usar para que tengas una referencia y consigas allá donde tú vives algo parecido a este material. Voy a usar dos colores. Tú lo puedes hacer de un solo color, queda bien, de tres colores, de cuatro colores, como quieras combinarlos. Yo escogí estas dos combinaciones. Este material se llama Tencel. Es un material bastante sedoso, tiene una muy buena caída, es muy parecido al bambú. Es fresquito, especial para usar en época de calor, verano. Y este ovillo trae 100 gramos, 250 metros. Y aquí indican que se usa con gancho de 4 milímetros. Pero yo veo que este hilo es delgado. Con 4 milímetros quedaría más suelta la puntada, pero yo voy a usar un gancho de 3 milímetros. Con 3 milímetros queda muy bien. Bueno, voy a usar dos colores del gris y dos colores de este azul. Y antes de comenzar a tejer, vamos a hablar un poco de del diseño de esta blusa. Mírala, son unos abanicos. Yo fui cambiando el color cada dos motivos y aquí le hice un borde de otro color y la parte de las mangas aquí en azul. Consiste en hacer dos piezas, una para el frente, otra para la espalda, iguales, y las vamos a unir aquí por el hombro. Este diseño es múltiplo de 16, que quiere decir que un abanico de estos necesita 16 puntos base. Yo hice para mi talla y con el hilo que estoy usando 5 motivos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y para saber con cuántos puntos empezar, es multiplicar el múltiplo que necesita el abanico, que son 16, por el número de motivos que vas a necesitar. 16 por 5 me da 80. Hice 80 cadenas bases y una vez ya tengas tu cadenas base vas a aumentar una cadena más. Entonces el motivo es múltiplo de 16 más 1 que le vas a agregar. Si eres una talla más grande, esto es una talla pequeña. Esto a mí me mide de aquí a acá 42 centímetros. Y con este hilo hice una prueba. Hice la primera hilera y me quedó bien con 5. Si eres una talla más grande, es agregar más motivos. Y agregar más motivo es
de 16 en 16. 16 por el número de motivos que le quieras dar, y al resultado le sumas una cadena más, y así vamos a empezar este lindo proyecto. Entonces tomamos nuestro hilo y vamos a hacer esas cadenas base, que en mi caso son 80 más 1, 81, y va 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí ya tengo mis 81 cadenas hechas. Ahora vamos aquí con este dedo señalar la última cadena y vamos a hacer una cadena de altura, porque ahora vamos a hacer puntos bajos en cada cadena. En mi caso yo debo tener 81 puntos bajos. Esta cadena es para darle altura, y enseguida me voy en la segunda cadena y hago aquí un punto bajo. En la siguiente 2, 3, hasta completar mis 81 puntos. Una vez ya tengamos nuestra hilera de puntos bajos terminada, esta es la base, esto no es el número de hilera del motivo. Vamos a empezar ahora a hacer la hilera número 1 del motivo. Entonces vamos a voltear y vamos a empezar con un punto bajo. Hago una cadena para darle altura al punto, y aquí mismo en este espacio hago un punto bajo. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Me voy a saltar 2 puntos, 1 y 2, y en el tercero hago un punto bajo. Ahora voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Me salto 2 espacios, 1 y 2, y acá en la tercera hago un punto bajo. Hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora me salto 3 espacios, 1, 2, 3, y aquí en el cuarto hago un punto bajo. Hago otra vez 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Me salto 2 espacios, 1 y 2, y aquí en el tercero hago un punto bajo. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Me salto 2 espacios, 1 y 2, y en la tercera hago un punto bajo. Y esta es la secuencia que voy a hacer en esta primera hilera. Miren que al comienzo y al final, esto es para que les quede claro, al comienzo y al final el arco es de 3 cadenas. Estos 3 arcos que están dentro de los 2 pequeños son de 5 cadenas, y el de la mitad tiene más espacio que estos 2, tiene 3 espacios. Esto tiene 2, me salté 2, y el de la mitad me salto 3. Así hacemos esta hilera. Ahora vamos a repetir, vamos a hacer otra secuencia juntos. Hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Me salto 2 espacios, y en el tercero punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Me salto 2 espacios y hago un punto bajo.
1, 2, 3, 4 y 5. Este es el arco de la mitad de los 3 que tienen 5 cadenas. Entonces me salto 3 puntos, 1, 2, 3, y en el cuarto hago un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Me salto 2 espacios y ahora hago el arco de 3, 1, 2 y 3. Me salto 2 puntos y en el tercero hago un punto bajo. Miren, 3. Aquí en medio de los arcos pequeños tengo 3 arcos grandes. Aquí otra vez se repite la secuencia. Aquí hay un arco pequeño, hay otro arco pequeño. Entre los arcos pequeños hay 3 grandes y el del centro es el que tiene mayor espacio. Hacemos esta secuencia y nos vemos ya al final de esta hilera. Bueno, ya estoy haciendo el último motivo. Aquí está el arco pequeño, los 3 grandes, el de la mitad tiene más espacio. Y ahora me toca hacer el último, que es el de 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y si todo va bien, aquí debes tener los 2 espacios que me voy a saltar. Y aquí este último es donde voy a hacer el punto bajo. Bueno, ahora vamos para la segunda vuelta del motivo. Vamos a subir con 3 cadenas, que es un punto alto, y ahí mismo en ese espacio voy a hacer otro punto alto. Estos puntos altos yo los voy a hacer alargados. No necesariamente tienes que hacerlos alargados, los puedes hacer normal. Alargado es que saco por aquí, tomo hebra, saco por estas 2, tomo hebra y saco. Entonces son 2 puntos altos. Vamos a hacer 3 cadenas. Me salto este arquito, este espacio, y aquí en este, que son de 5 cadenas, me voy a la cadena central. Les recomiendo que pinchen y hacemos aquí un punto bajo. Ahora aquí estoy en el arco que tiene más espacio, el arco central. En ese arco central vamos a hacer 9 puntos altos dentro de ese arco. Yo los voy a hacer alargados, todos son alargados. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos altos, y me voy acá a la mitad de el punto central, que como son de 5, el de la mitad es el 3. Hago un punto bajo, hago 3 cadenas, y aquí en la mitad, miren, este espacio me lo salto. Aquí es donde hice el punto bajo. Este es un arco de 3 cadenas y aquí está el otro de 3 cadenas. Si lo ves, los dos. Aquí en la mitad de ese arco, en ese punto bajo, voy a hacer 3 puntos altos.
aquí va 1, 2 y 3. Ahí en toda la mitad de esos dos arcos, en ese punto bajo, ahí hago los 3 puntos altos en el mismo espacio, y esta es la secuencia para esta segunda hilera. Ahora vamos a hacer la otra, 1, 2 y 3. Me voy para este arco, no para este arco que es de 5 cadenas. Me voy a la cadena central y hago un punto bajo. Aquí vamos a hacer los 7 puntos, los 9 puntos. 1, 2, y aquí ya completé los 9. Ahora, después de completar los 9 puntos altos, me voy a la tercera cadena de este arco que es de 5, hago un punto bajo, hago 3 cadenas, y aquí en medio de estos dos arcos pequeños que son los de 3 cadenas, en ese punto bajo, ahí hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y así me voy repitiendo hasta llegar al final de esta segunda hilera. Ya estoy haciendo el último motivo y te voy a mostrar cómo finalizamos. Aquí ya hice mis 9 puntos altos, y aquí me voy a la mitad de este arco y hago un punto bajo, hago 3 cadenas, y sería aquí hacer los puntos altos, pero como estamos ya al final, vamos a hacer como empezamos. Aquí empezamos con 2 puntos altos y terminamos con 2 puntos altos, porque estamos ya en lo que es al final. Ahí en ese puntico bajo, ahí hacemos 2 puntos altos y hemos llegado ya al final de esta hilera. Ahora vamos a empezar la hilera número 3. Vamos a subir con una cadena para darle altura al punto bajo, y aquí arriba de este punto alto hago un punto bajo, y en este otro punto alto también hago otro punto bajo. Tengo 2 puntos bajos. Ahora hago una cadena, tomo hebra y voy a hacer 9 puntos altos separados por una cadena. No me salto ningún punto, un punto arriba del otro. Aquí hago uno y siguen siendo alargados. Una cadena arriba de este otro punto, otro punto alto, una cadena, aquí otro punto alto, una cadena, 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 punto alto, y verifico que estén los 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Están mis 9 puntos altos. Hago una cadena, y aquí donde están estos 3 puntos altos voy a hacer un punto bajo
arriba de cada punto. Aquí hay 1, 2 y 3. Una cadena y repito lo que hice aquí. Un punto alto separado de una cadena, punto alto separado de una cadena. Ya hice mis 9 puntos altos separados de una cadena. Hago una cadena y aquí hago 3 puntos bajos arriba de cada punto, 1, 2 y 3, y repito hasta llegar al final una cadena y repito todo lo que he hecho aquí en esta hilera número 3. Vamos a finalizar esta hilera. Ya hice mis 9 puntos separados por una cadena y hice otra cadena, y aquí al final solo tengo 2 puntos altos, entonces hago 2 puntos bajos. Así como empezamos, finalizamos también. Nosotros empezamos con 2 puntos bajos, aquí vamos a finalizar con 2 puntos bajos también. Bueno, volteamos y ya vamos a hacer la hilera 4, ¿verdad? Esta es 1, 2, 3 y la 4. La hilera número 4 vamos a subir con una cadena para darle altura al punto, y aquí mismo en el primer punto alto vamos a hacer un punto bajo, solo un punto bajo. Vamos a hacer una cadena y vamos a hacer lo mismo, que es un punto alto separado por una cadena. No nos saltamos ningún punto, debe haber los mismos 9 puntos. Una cadena y arriba del punto hago un punto alto, cadena, un punto alto, cadena, un punto alto, cadena, un punto alto, cadena, punto alto, cadena, un punto alto, cadena, punto alto, cadena, y aquí nuestro último punto alto. Hacemos una cadena y aquí en la mitad de estos 3 puntos bajos vamos aquí a la mitad y hacemos un punto bajo, una cadena, y repetimos esta operación. Si sientes que esto se va un poquito así, eso no te preocupes, que a medida que vas avanzando esto se va aplanando y después le echas vapor y va a quedar mejor. Entonces aquí hicimos una cadena y repetimos la operación, punto alto sobre punto alto y cadena, y así vamos hasta el final de esta hilera número 4. Vamos a terminar aquí esta hilera. Ya hice mis 9 puntos altos separados de una cadena. Hago una cadena y hago el punto bajo aquí en este último. Me salto este punto y aquí hago un punto bajo, y esta es, y aquí se completó el motivo con estas 4 hileras. Ahora debemos hacer la hilera número 1, que eran los arcos.
pero aquí tenemos una base distinta. Aquí arrancamos con una base que eran unos puntos bajos. Ahora tenemos que hacer esos arcos aquí arriba de estos abanicos. Entonces ya te explico cómo hacer esa primera hilera aquí en los arcos. Vamos a subir con 6 cadenas. 3 es el punto alto y las otras 3 es espacios de cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos a saltar esta cadena, este espacio de cadena y este espacio de cadena, y aquí en el tercero vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy al siguiente espacio de cadena, aquí, inmediatamente en el siguiente. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Como este es el arco de la mitad, me voy a saltar 2 espacios, 1 y 2, y aquí en este tercer espacio de cadena hago un punto bajo. Este es el arco donde van a ir los próximos 9 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en el siguiente espacio de cadena no me salto, en el siguiente hago un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, tomo hebra y aquí en este punto bajo voy a hacer un punto alto. Una, 2, 3. Me salto este espacio de cadena, este segundo espacio de cadena, en este tercer espacio de cadena hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy al siguiente espacio de cadena y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Me salto estos 2 espacios de cadena y aquí en el tercero hago un punto bajo. Este es mi arco central. Miren que coincide. Tiene que coincidir. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago un punto bajo aquí en este espacio. 1, 2, 3 cadenas. Me salto estos 2 espacios y aquí en el punto bajo central que hay aquí, ahí hago un punto alto. 1, 2 y 3, y así me voy por toda esta hilera. Me salto, miren, este espacio, este, y aquí en el tercero hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy al siguiente espacio, no me lo salto y hago un punto bajo. Ahora vamos a hacer el arco grande, que debe tener más espacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Me salto 2 espacios y aquí en el tercero punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en el siguiente espacio hago un punto bajo. 1, 2 y 3. Tomo hebra. Están estos 2 espacios libres y aquí en este punto bajo hago un punto alto. Y así me voy hasta el final. Y ahora aquí al final ya hice mi arco central, el arco de 5 al lado del central. Ahora es 3, 1, 2, 3 cadenas y hago el punto alto aquí en este punto bajo. Y así ha quedado nuestra primera hilera, que son los arcos.
Ahora vamos a hacer esta segunda hilera, que es repetir la segunda hilera donde vamos a hacer los 9 puntos. Vamos a subir con 3 cadenas, que es un punto alto, y aquí mismo en ese espacio hago otro punto alto. Tres cadenas. Me voy para este arco y en el punto de la mitad hago un punto bajo, así. Con este no hago nada aquí con este arco. Ahora estoy acá en el arco de la mitad, ahí voy a hacer los 9 puntos altos. 1, 2, y una vez tengas los 9 puntos altos, en el siguiente arco, en la tercera cadena, vas a hacer un punto bajo, haces 3 cadenas y me voy enseguida acá a este punto alto que ven acá. Me voy a saltar este espacio y aquí voy a hacer los 3 puntos altos que hacía aquí en esta segunda cadena. Los hacíamos entre los arquitos pequeños. Bueno, aquí lo vamos a hacer los 3 en el punto alto que tenemos ahí. Y va 1, 2 y 3. Y esa es la secuencia que hay que hacer. Vamos a hacer 3 cadenas. Me voy acá a este arco de 5 puntos y en el punto de la mitad hago un punto bajo. Inmediatamente me voy acá a hacer mis 9 puntos y repito todo hasta el final. Ya estoy en el último motivo y les voy a mostrar cómo cerrar aquí. Acá hago un punto bajo, 3 puntos, y se acuerdan que aquí en la vuelta pasada subimos con 6 cadenas. 3 son un punto alto y 3 son punto de espacio de cadena. Entonces vamos a hacer el punto alto, los 2 puntos altos en la tercera cadenita, 1, 2 y 3. Ahí vamos a hacer 2 puntos altos y listo. Ya el dibujo, el diseño ya lo he explicado. Ahora, ¿qué vamos a repetir? Vamos a repetir la tercera hilera, que es hacer puntos altos separado con una cadena, y aquí hacemos 3 puntos bajos y separamos con una cadena los puntos bajos del abanico. Es repetir, repetir hasta llegar al largo que le deseas dar a la blusa. Yo le hice de largo 8 motivos. Le puedes cambiar el color, lo puedes hacer de un solo color, eso ya es a gusto tuyo. Y una vez tengas el largo que le deseas dar, te espero acá para hacer la tiranta del hombro. Una vez ya tengas el largo que deseas, yo hice 8 motivos de largo y me mide aproximadamente 37 centímetros. Falta hacer un motivo más para el hombro. Como yo tengo 5 motivos de ancho y es una talla pequeña, el hombro lo voy a hacer solo con un motivo. Para las que
sean de talla más grande y tengan muchos más motivos que yo, les recomiendo que la parte del hombro la hagan con dos abanicos. Bueno, esto yo no lo voy a hacer tan largo, ustedes deciden qué tan largo lo quieren hacer. A mí me llega hasta abajo del ombligo. Y ahora vamos a hacer la parte del hombro y la voy a hacer del color azul. Entonces te voy a mostrar aquí como ya tengo la última parte de esta hilera. Hago una cadena y aquí debo hacer un punto bajo. No lo termino, lo termino con el otro color. Y ahora el color gris lo voy a cortar y las dos punticas de los dos colores las voy a hacer un nudo y listo. Entonces voy a hacer el hombro de aquí a acá, es solo un motivo y puedes repetir esto mismo si vas a hacer dos motivos para el hombro de aquí a acá. Entonces vamos a iniciar como iniciamos en todas las vueltas. Aquí vamos a iniciar con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me salto estos dos espacios y aquí en el tercero hago un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí en el próximo espacio hago un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5, me salto 2 espacios de cadena, este, y aquí en el tercero hago un punto bajo, se va a hacer donde va a estar el abanico, 1, 2, 3, 4 y 5, en el siguiente punto hago un punto bajo, 1, 2 y 3. Cuando ya llegues al final del motivo de la parte del hombro, aquí vas a hacer un punto alto hasta aquí, lo vamos a terminar. Si vas a hacer dos, ya sabes que hasta aquí terminas con un punto alto. Ahora volteamos y vamos a empezar. Como empezamos con la segunda vuelta, vamos a iniciar con 3 cadenas, que es un punto alto, y ahí mismo hacemos otro punto alto, 3 cadenas, y en esta primera arco me lo salto en la mitad, hago un punto bajo, aquí hago los 9 puntos altos, 1, 2, hacemos los 9 puntos altos. En este arco me voy al punto de la mitad, hago un punto bajo, 3 cadenas, y aquí en la tercera cadena hago un punto alto. Vamos ahora, volteamos, no, aquí no hacemos un punto alto, aquí terminamos, y hay 2 puntos altos, y aquí terminamos con 2 puntos altos, así. Volteamos,
subo con una cadena y aquí mismo en este espacio hago un punto bajo. En el segundo punto alto hago otro punto bajo, 2 puntos bajos, una cadena, y ahora aquí hacemos un punto alto separado con una cadena. Vamos a hacer los mismos 9 puntos altos separados con una cadena. Y una vez tenemos los 9 puntos altos separados por una cadena, hago una cadena y me voy aquí a hacer en estos 2 puntos altos 2 puntos bajos, 1 y el último aquí en la tercera cadena, 2. Ahora volteamos para hacer ya la última vuelta del motivo. Voy a subir con una cadena y ahí mismo hago un punto bajo, una cadena y vuelvo a hacer un punto alto y una cadena de separación, punto alto, una cadena de separación, punto alto y una cadena de separación. Y una vez termines los 9 puntos altos hacemos una cadena y aquí en el último punto bajo hacemos un punto bajo y ya acá hemos terminado de hacer este hombro. Yo nada más le hice un motivo. Si lo quieres hacer más largo puedes seguir el motivo. Ahora lo que voy a hacer es, aquí le hice 2 vueltas más de puntos altos, puntos sobre cada punto, y estos puntos altos sí los hice de 2 sacadas. El punto alto básico voy a subir con 3 cadenas y aquí en el espacio de cadena hago un punto alto de 2 sacadas. Aquí en el punto alto hago otro punto alto, aquí en el espacio de cadena otro punto alto, aquí otro punto alto, y así voy a hacer dos hileras para la parte del hombro. Bueno, aquí ya tengo hecho esta parte del hombro. No vayas a cortar la hebra porque aquí le vamos a pasar en toda la orilla puntos bajos y aprovecho y escondo hebras. Así que si tú lo hiciste de varios colores, lo que le vamos a hacer aquí, vamos a aprovechar para esconder hebra. Y si lo hiciste de un solo color, igual te recomiendo que hagas los puntos bajos para después facilitarnos la unión de la otra pieza. Y procura contar los puntos para que el mismo número de puntos que vayas a hacer aquí en toda esta orilla sea el mismo número que vamos a hacer aquí en esta otra orilla, para que quede todo bien unido. Entonces vamos a hacer puntos bajos, una cadena para darle altura, y aquí hago, aquí va 1, 2, 3, 4, y así me voy hasta el final, 5, 6, y así me voy por todo esto hasta llegar aquí al final. Cuando vayas a hacer la parte del hombro, ten en cuenta, esto es una buena observación, que los puntos del abanico, estos 9 puntos, los primeros que hicimos,
estén en la misma dirección que la del hombro. Aquí están derecho, aquí está derecho. Esto lo digo porque esto lo empezamos a hacer de este lado para que esta puntada quede al derecho. Pero ahora, si yo empiezo a hacerlo, esto aquí está al derecho, si yo empiezo a hacer la vuelta de los arcos aquí, al voltearlo, me van a quedar aquí en el hombro estos puntos aquí al derecho y aquí me van a quedar al revés, van a quedar diferente. Entonces vamos a empezar desde aquí, vamos a insertar aquí nuevo hilo y vamos a empezar a hacer el hombro desde aquí, volteando la labor. Y si estás haciendo para el hombro dos motivos, empezarías aquí, desde este. Te vamos a voltear y aquí en este puntico vamos a insertar nuevo hilo y se trabaja igual como te lo he explicado ya. Aquí empezamos con las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me voy a saltar este y este punto y aquí punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente punto bajo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora me salto 2 espacios, 1, 2 y aquí en el tercero otra vez 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy al siguiente espacio, 3 cadenas y aquí en el punto bajo me salto estos 2 espacios y aquí en este punto bajo hago un punto alto y así sigo. Ahora al voltear, cuando vaya a hacer los 9 puntos altos, me van a quedar igual en la misma dirección y este sería el derecho de nuestra prenda, que estos puntos se vean al derecho. Una vez terminada esta parte del hombro, vas a hacer también esta parte, los puntos bajos, el mismo número de puntos que hiciste aquí. Procura hacer eso. Y ya luego es unir las 2 prendas para armar nuestra blusa. Una vez terminemos esta parte del hombro, no vayas a cortar el hilo y como hemos quedado de este lado, vamos a aprovechar este hilo y vamos a hacer puntos bajos por toda esta orilla del cuello y aquí aprovechamos para hacer disminuciones porque ha quedado el cuello amplio, para reducirlo un poquito si en caso tal lo necesitas. Si no necesitas hacerle disminuciones, solo hacer punto bajo en cada punto. Aquí voy a hacer un punto alto para dar altura y aquí hago mi primer punto bajo. Voy a ir por toda esta hilera y voy a hacer disminución aquí en esta esquina y aquí donde termina y comienza un arco. Aquí voy a llegar a esta parte, aquí esta esquina, este borde, voy a hacer una disminución. Te voy a mostrar cómo se hacen. Es simplemente cerrar 3 puntos en uno solo. Aquí voy a hacer un punto en esta parte
y lo dejo ahí pendiente, no lo termino, no tomo hebra y lo termino, sino que lo dejo ahí pendiente. Me voy acá a esta esquinita, tomo hebra y lo dejo ahí pendiente. Ahora tomo hebra y paso esa hebra por todos esos, y ahí ya hice una disminución. Ahora acá voy a ir punto por punto. Miren, aquí en el espacio de cadena no pincho en la cadena, sino por abajo. Aquí pincho en el punto, aquí paso el hilo por abajo, ya he llegado aquí al final de este arco y al comienzo del otro arco. Aquí voy a hacer una disminución. Miren cómo la voy a hacer. Hago aquí como si fuera a hacer un punto bajo y dejo ahí pendiente. Me voy acá al punto de la mitad, tomo hebra y lo dejo ahí pendiente. Me voy al espacio de cadena, tomo hebra. Ahí tengo 4 lazadas en el gancho, tomo hebra y paso todo eso junto. Ahora sigo aquí haciendo mis puntos bajos y de esa manera hacemos las disminuciones que necesitemos para esta parte del cuello. Ahora vamos a unir los hombros de las piezas. Vas a cortar una hebra suficientemente larga para hacer una costura aquí en el hombro. Vamos a usar una aguja de estas lanera y he colocado aquí esta pieza al derecho y la otra pieza vamos a colocarla así al revés, de manera que derecho con derecho se encuentran, derecho con derecho, y vamos a hacer aquí una costura. Como tenemos la misma cantidad de puntos, no hay problema. Vamos a coser punto con punto, una costura normal, no tiene ciencia. Aquí le voy a pasar 2 veces. Y ahora voy a pasar aquí en la lazada que está más cerca de mí y en la otra pieza la lazada que está más lejos de mí, aquí. Así pasamos. No aprietes tanto para que no quede tan fruncida la costura. Ahora aquí me voy a la lazada más lejos de mí y a la lazada más cerca de mí. Esas 2 lazadas de cada punto voy a estar tomando para que la costura quede lo mejor posible. Cojo esta y ahora cojo acá y paso. Y de esta manera vamos a unir el otro hombro y también vamos a unir acá las piezas a los lados. Yo te recomiendo, cuando termines de coser aquí los hombros, te mides la blusa y decides acá qué orificio le vas a dejar ya para los brazos. Es recomendable dejarle 20 centímetros de sisa, que esa es la sisa que dejan en las costuras. 20 centímetros aquí de orificio. Yo creo que le voy a dejar hasta acá. Entonces sería coserle de abajo hasta donde te den los 20 centímetros ya para el brazo. Bueno, y ya quedó terminada esta blusa. Está sencilla y rápida de hacer. Aquí en el cuello le hice otra vuelta de puntos bajos y disminuciones para que me quedara un poquito más cerrada. Aquí cerré el costado de la misma forma como te expliqué aquí en el hombro. Mira cómo queda. Le dejé unos 19 centímetros aquí de sisa
y le pasé aquí una hilera de punto bajo, una sola, aquí en esta manga, en este lado también, y abajo también le hice otro borde de punto bajo. Miren, la puedes hacer del largo que quieras, sencilla y bonita para este verano. Entonces ahora te voy a mostrar el resultado final. Bueno, ya hemos llegado al final de esta clase. Espero te haya gustado, te animes a hacerla y nos vemos en el próximo tutorial.